Bueno, retomemos el asunto entonces. Estamos en el tema de la escritora esta que nos está diciendo que si la existencia de Dios depende de lo que nos pase a nosotros, pues entonces estamos como perdidos. ¿Sí se ve la presentación, mis hermanos? ¿Sí pueden ver la presentación en Sí, pantalla? Ok. sí, Bueno, hermano, se mira. perdón por las interrupciones, pero es tema esto de la señal. Bueno, entonces, hermanos, pues tenemos que ir a las escrituras, ¿verdad? ¿Qué pasó con los siervos del Señor? Vemos, por ejemplo, el tema de Epafrodito, que era un siervo de Dios, se enfermó de gravedad. En el Filipenses podemos ver que dice que estuvo a punto de morir. Y eso fue porque tenía exceso de trabajo en la obra del Señor. Estaba sirviendo al Señor, pero aún así, pues padeció de enfermedad. Tenemos a Timoteo, siervo de Dios. Timoteo era un hombre enfermizo. En 1 Timoteo 5:23, Pablo le dice, de aquí en adelante no tomes agua, más bien un poco de vino a causa de tu estómago, de tus frecuentes enfermedades. Sabemos que el vino tiene características digestivas, ¿verdad? Entonces, Pablo le recomienda a Timoteo, pues que se cuide, que es un hombre enfermo. El mismo Pablo sufrió una enfermedad. Se cree que tenía problemas con la vista, ¿verdad? Porque en Gálatas dice, vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo se anunció el evangelio al principio. Si hubiese podido, hubiese sacado vuestros propios ojos, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos a mí. O sea, está hablando de que lo amaban tanto que pues algunos hubieran querido donarle sus ojos, ¿verdad? Y él dice, miren con cuán grandes letras les escribo, probablemente porque pues estaba perdiendo la vista. Y también hablaba de un aguijón en su carne, ¿verdad? Que había pedido al Señor que lo quitara, pero el Señor le había contestado, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, estos hombres, pues su fe, su amor a Dios, su servicio a Dios, nunca tuvo que ver con cómo les iba, si les iba bien, si les iba mal, si pasaban o no pasaban por el sufrimiento. Hay sufrimiento, ya lo mencionamos, a causa del pecado. Vamos a ver, creo que es el estudio de la próxima semana, en donde vamos a ver las consecuencias del pecado. Job no enseña que el sufrimiento o que el pecado no causa sufrimiento. No enseña eso. Lo que Job enseña es que no en todos los casos las personas que sufren es porque han pecado. Lo que Job enseña es que los justos también pueden sufrir, que los siervos del Señor también pueden sufrir, que no estamos exentos del sufrimiento. Dios no nos garantiza que no vamos a sufrir. Dios no nos garantiza que vamos a tener crisis. Hay promesas en la Biblia, pero no hay una garantía de que Dios nos diga es que no van a sufrir. El mismo Pedro, lo hemos mencionado, Jesús le dice, Satanás me ha pedido para zarandear. Y nunca le dice, pero yo te voy a guardar, yo te voy a librar. No, Pedro fue zarandeado. Incluso según la tradición, los apóstoles, Pablo y Pedro, murieron mártires por servir al Señor. Entonces, no hay una garantía de Dios de que no vamos a sufrir. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿No sería mejor que pues una vez que entregamos nuestro corazón al Señor, pues ya estuviéramos exentos de sufrimiento, que todo nos fuera bien, como a veces se enseñan, ¿verdad? Algunas teologías, la teología de la prosperidad, que todo va a salir bien, que todo va a estar bien, que estamos exentos de sufrimiento. Eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces volvemos a la pregunta, y yo quiero oír un par de opiniones, un par de comentarios aquí, pequeños, no se tomen todo el tiempo que nos queda, porque pues, todavía nos falta bastante para avanzar, pero un minuto, un par de minutos, 2 o 3 personas que me puedan contestar esa pregunta, o tratar de contestar esa pregunta. ¿Cómo puede un Dios justo y bueno permitir tanto sufrimiento? ¿Qué creen ustedes? A ver. Buenas noches, hermano Walter. Buenas noches. Yo no sé si
tenga razón, no sé si estoy equivocada, pero yo siempre he pensado que en este mundo hay tanto sufrimiento y tantas cosas injustas porque el príncipe de este mundo es Satanás, ¿verdad? Y él es el que está siempre tratando de destruir al hombre. Y siempre pienso en el libro de Daniel, cuando Daniel dispuso su corazón para ayunar, que hubo una batalla. Y pienso que los ángeles del Señor están siempre batallando en contra de los demonios, ¿verdad? Para que no nos hagan daño a nosotros, es lo que pienso. Gracias, hermana Marisol. ¿Alguien más? Hermano Walter, ¿Sí? yo creo dos cosas. La primera, que pueda ser que probablemente ese sufrimiento o esas cosas malas que pasan sean resultado del libre albedrío que Dios nos dio, ¿verdad? Y la segunda, creo que, no sé, tal vez podría ser porque de esas cosas malas que pasan después, cuando estas se solucionan, es en donde se glorifica el nombre del Señor. Muy bien. ¿Una última opinión? Buenas noches, hermano Walter. Yo siempre he creído que Dios es soberano y su palabra dice, en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. También dice esa palabra bendita que en el momento de la aflicción y el sufrimiento no lo entendemos, pero que a la verdad cobra vida y es real. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. En este tiempo de la pandemia han venido muchas adversidades, muchas situaciones que yo no esperaba en mi vida, en mi alma. Le he dicho al Señor, este es el ocaso de mi vida ya, y le he preguntado, pero he logrado entender y he podido vencer esas dificultades que a veces quieren acarrear ansiedad o tristeza. Y digo yo, todo esto trae bendición, todo esto ayuda a bien. He aprendido a no murmurar de cuando se me dice no, cuando se dice no se puede. Siempre he recordado esa palabra y digo, esto trae bendición, esto ayuda a bien, y a la realidad yo le puedo testificar, todo trae bendición. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermanos. Muy buenos comentarios. Y como dijimos, no vamos a tratar de encontrar la respuesta, la mejor respuesta, pero es importante que meditemos en el tema. En el modernismo, los que estuvimos en esa época, en la época moderna, sabemos que ahora estamos en la época posmoderna. En el modernismo fue la era del conocimiento. Teníamos que tener respuestas a todo, especialmente los profesores, ¿verdad? Si un profesor no tenía respuesta a algo, pues dejaba mucho que desear. Tenían que ser sabiondos, ¿verdad? De todo. Ahora, en el posmodernismo, todo es relativo. No hay verdades absolutas. La gente piensa que no hay respuestas correctas e incorrectas, sino todo depende. Otra vez entramos a, la etapa del relativismo, ¿verdad? El tema del posmodernismo. Pero, pues, obviamente los que enseñamos no podemos saberlo todo, pero es importante entender un poquito. Yo les voy a dar un poco mi punto de vista como su guía en el estudio de las escrituras, ¿no? Siento que lo de maestro, profesor, es así un poquito elevado. Yo más bien soy un moderador, un guía para ustedes. Entonces les hago otra pregunta. Y ya la hermana Patti mencionó algo de esto. ¿En el paraíso había sufrimiento? ¿En el Edén? Perdón, en el Edén, en el Génesis, en Adán y Eva había sufrimiento, había dolor. ¿Cómo estaban ellos? ¿Estaban enfermos? No,
Ellos no sufrían. No, por supuesto que no. El Señor los puso en un lugar maravilloso, en un lugar precioso. Y les dijo, aquí está esto. Llenen la tierra y administrenla. Gobiernen, señoreen sobre todo. Es para que disfruten. Pero ¿qué pasó? ¿El Señor pudo evitar que pecaran? Sí, sí podía. Sí podía evitar que pecaran. ¿Cómo? Dios es soberano, pero tenían libre albedrío. Ellos podían hacer lo que querían. Ese es el punto. Ese es el punto, mis hermanos. El Señor nos dio un don, un regalo, compartió con nosotros parte de su naturaleza y ese regalo es la capacidad de decisión, el libre albedrío, el poder decidir por nosotros mismos. Él puso al hombre y a la mujer en el Edén, en ese lugar precioso, y les dio libre albedrío, le dio capacidad de decidir. Él pudo haber evitado que pecaran. ¿Cómo? Pues muy sencillo, quitando o no poniendo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si no hubiera estado ese árbol ahí, pues no hubiera forma de que ellos pecaran. Pero entonces no hubieran tenido libre albedrío, no hubieran tenido capacidad de decisión. Haciendo una analogía con nuestros hijos, ¿verdad? Yo le digo a mi hijo, mira, puedes escoger la carrera que querrás en la universidad, pero tenés que ser ingeniero. Eso no es libre albedrío, o sea, no le estoy dando opciones, solo le estoy dando instrucciones, ordenando que sea ingeniero. Libre albedrío es, bueno, ahí están todas las carreras, arquitectura, medicina, mercadeo, no sé, lo que sea. Escoge, ese es libre albedrío. Entonces, Dios le dio la oportunidad al hombre de escoger entre el árbol de la vida o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre escogió, tomó su decisión, escogió mal, tomó malas decisiones, y entonces esa es la consecuencia del sufrimiento y del dolor en el mundo. ¿Cuál fue la sentencia? Con dolor parirás a tus hijos. Ahí surgió el dolor y al hombre espinas y cargos te va a producir la tierra. Vas a tener que trabajarla y ganar el pan con el sudor de tu frente. Ahora, esa es la historia de todos nosotros. No es que por el pecado de Adán pues ya se arruinó todo y no hay solución. El segundo Adán es Cristo. Y ahí lo dice la Escritura. Por un hombre vino el pecado al mundo, pero por otro vino la justificación. Por Jesús vino la justificación. Entonces, el Señor nos justifica, nos libra del pecado, pero el libre albedrío lo tenemos. Y nosotros, cada uno de nosotros, es libre de escoger entre el bien y el mal. Donde estamos ahora, en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto espiritual, en el aspecto sentimental, es producto de las decisiones que tomamos en el pasado. Nosotros somos responsables de nuestra propia vida. No son las circunstancias externas, no es la pandemia, no es la crisis, no es la maldad del mundo lo que determina nuestra existencia, son nuestras decisiones, son nuestra capacidad de decisión. Entonces, hermanos, el pecado y el sufrimiento es producto, perdón, el dolor y el sufrimiento es producto del pecado, de las malas decisiones del hombre. Ah, pero es que si viene un desastre, ¿verdad? Una inundación, ¿qué culpa tenemos? Pues es mala administración de la tierra, de los recursos, de la naturaleza, atentamos contra la naturaleza, cortamos todos los árboles. A nosotros con mi esposa nos gusta mucho ir a Occidente, ¿verdad? Porque para ver las montañas, para ver los árboles, pero cada vez que vamos hay menos árboles, hay menos verde, todo es deforestado. Y va uno al área ahí de Cobán, hasta Verapaz, Baja de Verapaz, y uno ve todo el tiempo grandes camiones con trozos de árboles, porque la deforestación es constante. Entonces eso afecta a las lluvias, afecta las estaciones. Miren, este invierno
no sé qué tipo de invierno es, pero todo este mes casi no ha llovido, por lo menos aquí en mi casa ha llovido muy poco, en otros lados llueve mucho, pero es por la mala administración de los recursos. ¿Por qué son las guerras? Santiago lo dice, ¿verdad? ¿Por qué? Por la ambición. El amor al dinero dice que es la raíz de todos los males, no dice que sea pecado, dice que es la raíz de todos los males, la ambición, la envidia. Entonces, hermanos, el problema es que cuando cometemos errores, cuando tomamos malas decisiones, yo podría decir, bueno, yo tomo mis decisiones y si me equivoco, pues soy yo. Ya. Pero no es así. Arrastramos a nuestro círculo de influencia. Todos tenemos un círculo en el que influimos en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, en nuestros hermanos, en nuestros amigos, en los hermanos de la iglesia. Influimos de una manera o de otra. Las decisiones buenas o malas que tomamos influyen en los demás. Si no nos cuidamos, si no cuidamos nuestra salud y nos enfermamos, pues sufrimos nosotros, pero también sufre la gente que nos ama, sufren nuestros hijos que nos ven sufrir, sufren todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, hermanos, arrastramos nosotros a los demás con las malas decisiones que tomamos. Entonces, ¿por qué el Señor puede evitar el sufrimiento del mundo? Sí. ¿Por qué no lo evita? Porque nos ha dejado a nosotros tomar decisiones, porque no puede ir en contra de nuestras decisiones. Entonces, la envidia, la ambición por las tierras, las guerras, todos los males que son producto de la maldad del hombre, es por esa capacidad que el Señor, por ese regalo que el Señor nos ha dado a todos, buenos y malos, de poder decidir. Entonces, un país como el nuestro, como Guatemala, que creo que más del 90, creo que el 95% de la población es cristiana, entre católicos y evangélicos. Somos un país eminentemente cristiano. ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta desnutrición? ¿Por qué hay tanta miseria? ¿Por qué hay tanta corrupción? Siendo un país cristiano. No estamos hablando de los Emiratos Árabes o de países europeos donde la mayoría de la población es atea. Y esos países, pues, en su mayoría son países desarrollados que tienen una economía fuerte y les va bien. ¿Por qué a nosotros no nos va como a ellos? ¿Por qué hay sufrimiento en nuestro país? ¿Quién es el responsable del hambre que hay en nuestro país? ¿Quién es el responsable de la pobreza? ¿Quién tiene que solucionar eso? ¿Qué creen ustedes? A ver, un Nosotros somos voluntario, los voluntario. administradores, hermano. ¿Cómo? Somos los administradores de lo que Dios nos ha dejado, pero por lo visto somos malos administradores. Pero ¿qué decimos siempre? Cuando hablamos de la pobreza, de la nutrición, es que el gobierno, que todo el dinero se lo roban, entonces no hacen nada. Están los niños muriéndose del hambre y el gobierno no hace nada. Hay delincuencia y el gobierno no hace nada. Hay corrupción y el gobierno no hace nada. Hermanos, desde mi punto de vista, la iglesia es la responsable de la desnutrición en nuestro país. La iglesia es la responsable de la pobreza en nuestro país. La iglesia, nosotros, la iglesia, somos los responsables de la corrupción. ¿Por qué? ¿Porque somos corruptos? No, simplemente porque no actuamos. No hacemos el trabajo que tenemos que hacer. No predicamos el evangelio, el verdadero evangelio. Sí, el 95% cristianos, pero cristianos nominales. Porque una gran cantidad de los que se dicen cristianos, pues simplemente no hacen su papel. Y nosotros como iglesia tenemos que hacer conciencia y reconocer que no hacemos lo que tenemos que hacer. Tenemos muchos ministerios dentro de la iglesia, tenemos ministerio de alabanza, tenemos ministerio de oración, de ayuno, tenemos ministerio de matrimonios, y todo eso está bien. Pero ¿dónde está la misericordia? ¿O qué hacen los ministerios de misericordia? ¿Qué hacemos para aliviar un poco el sufrimiento de nuestros hermanos guatemaltecos, de nuestros niños guatemaltecos? Es responsabilidad nuestra. Nosotros estamos fallando como iglesia. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice Santiago. Ustedes pueden leer Santiago, no podemos leer
ahorita todos los pasajes al respecto, ¿verdad? Pero podemos leer unos pocos ahí de lo que Santiago dice. Aquí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Capítulo 4. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis desde envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eso dice Santiago. Y también dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados. Ahí va a orar por ustedes, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En el versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí el mismo Lutero tuvo conflicto con Santiago. Lutero no aceptaba mucho el evangelio de Santiago porque él decía que contradecía a Pablo. Que Pablo dice que por gracia somos salvos. Y uno de los pilares de Lutero fue la sola gracia. Es suficiente. No son las obras, es la gracia. Pero Santiago no está contradiciendo a Pablo. Santiago lo que está diciendo es que si alguien no actúa, es mentira que tiene fe. La fe lo puede salvar, sí, pero la demostración, la prueba de que tiene fe es cuando actúa, es cuando hace, es cuando le da de comer al hermano, cuando le tiende la mano al hermano. ¿Qué dijo Jesús? Ahí tenemos en Mateo las palabras de Jesús. Dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí está Jesús juzgando a las naciones. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como parte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ustedes han sido buena gente, ustedes no le han hecho mal a nadie, ustedes han ido a la iglesia todos los domingos, ustedes nunca en su vida han probado un cigarro, nunca se han echado un trago. Entonces, pasen adelante. Eso va a decir, ¿verdad? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso no dice la Biblia. O sea, que no hagamos todo eso está bien, pero eso es obvio. Eso es de cajón, como decimos. Un nacido de nuevo no hace ese tipo de cosas. Yo conozco muchas personas, ustedes seguramente han oído, ¿verdad? Que la gente que dice, yo estoy bien, yo no le he hecho daño a nadie, yo nunca he agarrado una pistola y se la he puesto en la cabeza a alguien, yo no he robado, yo estoy bien. Pero el hermano Rudy, que la mayoría, si no todos ustedes conocen, usaba mucho aquello de que el pecador es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Los cristianos nos caracterizamos por las cosas que no hacemos, no fumamos, no bebemos, no chismeamos, ¿verdad? Pero también tenemos que caracterizarnos por las cosas que hacemos. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Qué es lo que Jesús dice aquí? Dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo? ¿O en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños? Bueno, creemos también, ¿verdad?, que se refiere exclusivamente a los niños, pero no, son aquellos que están en menores condiciones que nosotros, en peores condiciones, todos aquellos que necesitan ayuda. Toda la gente que está ahora durante la pandemia, mis hermanos, hay tanta oportunidad de ayudar. Aquí hay gente de diferentes iglesias, yo no conozco las estructuras, pero tendrán todas un ministerio de misericordia, estarán todas enfocadas en
en ayudar, en apoyar a los necesitados, en obedecer la palabra del Señor, porque esto es lo que el Señor dijo. Entonces el Señor no nos va a juzgar por lo que no hicimos, sino por lo que hacemos, por lo que realmente nuestras obras, nuestros frutos valen, porque eso es una prueba de nuestra fe, es una prueba de que nuestra fe es auténtica, y entonces por eso tenemos la salvación por nuestra fe, pero por una fe auténtica. Pero ¿qué va a decir del otro lado, verdad? A los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste. O sea, todo lo que dijo a nosotros en sentido negativo. ¿Qué nos va a decir el Señor a nosotros? ¿Por qué tuve hambre, tanta hambre en Guatemala? ¿Por qué estuve desnutrido tanto tiempo en Guatemala? ¿Por qué estuve enfermo durante la pandemia y no me visitaste? Eso nos va a decir el Señor. Ahí está. Si creen lo que dice la Escritura, si lo creemos, ahí está. Entonces, ¿quiénes son los responsables de la pobreza, de la desnutrición, de la maldad? El gobierno no. El gobierno, los diputados, hermanos, jamás va a poder controlar o erradicar la desnutrición y la pobreza. Pero la iglesia sí puede hacer mucho, porque somos mucho más. ¿Cuántas iglesias hay en Guatemala? ¿Cuántos cristianos hay en Guatemala? Un presidente y no sé cuántos diputados hay, pero así sean 1000, no pueden hacer lo que pueden hacer 15 millones de guatemaltecos. Entonces, hermanos, tomemos conciencia. El Señor permite la maldad en el mundo, que los responsables somos nosotros. El Señor permite el sufrimiento porque nos está dejando decidir, pero los que hemos tomado las malas decisiones somos nosotros. El Señor no tiene la culpa de la ambición, no tiene la culpa del mal uso que hacemos de los recursos, no tiene la culpa de las enfermedades. ¿Por qué nos enfermamos? Porque no nos cuidamos. No entendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no nos ocupamos de nuestro cuerpo. No cuidamos la naturaleza. Y eso es, el Señor la hizo, es obra de sus manos. Tenemos que cuidarla y pagamos las consecuencias. Y otros pagan. Claro, pagan inocentes. Muchos inocentes, muchos justos pagan, muchos justos sufren por las malas decisiones del hombre. No son las malas decisiones de Dios. Lo único que Dios decidió es darnos libertad, es darnos ese libre albedrío. Pero bueno, no quiero estancarme en esto porque tenemos mucho que ver. Entonces sigamos con nuestra presentación. Me quedé atrás aquí en esto. Bueno, existe otro elemento, la doctrina, nuestra doctrina. Aquí en griego, didascalía, la enseñanza, eso es lo que significa doctrina, lo que hemos aprendido, de lo que creemos, lo que gobierna nuestra mente, nuestra forma de pensar y actuar. A veces pues actuamos con la doctrina equivocada. La doctrina es buena, pero la aplicamos mal. El caso, yo lo menciono mucho, el caso de los evangélicos. Es que como la salvación es por gracia, ¿verdad? Entonces ya no importa. Ya no tengo nada más que hacer. Ya levanté la mano un día, ¿verdad? Entregué mi corazón a Jesús, ya estuvo. Ahí se acabó todo. No hay obras. Eso no es bíblico. Entonces resulta que no hacemos nada. Pues que la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque su teología, lo que ellos piensan es que la salvación es por gracia y por obras. Entonces van años adelante de nosotros con la misericordia y con la ayuda de los demás. Pero nuestra doctrina afecta nuestra forma de pensar, nuestra doctrina afecta en cuanto a poder contestar este tipo de preguntas. Doctrinas medulares, principios teológicos. Cuando hablo de teológicos, otra vez teos, es de Dios, es el estudio de Dios. No solo con la Biblia, sino todo lo que conocemos de Dios. En el libro de Job, en la época de Job, como
hemos dicho, es uno de los libros más antiguos de la Biblia, no existía la ley, no existían las escrituras. Ellos tenían su teología, sus principios. Los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Pues su misericordia, su amor, el ser, su omnipotencia, su omnipresencia, bueno, conocemos los atributos de Dios. El ejemplo bueno, los misterios de Dios, lo que decíamos anteriormente, hay muchos misterios en las escrituras. Ahí en Colosenses, Pablo habla del misterio del evangelio, ¿verdad? Que no estaba revelado a los gentiles, y hasta que Cristo vino, entonces se revelaron muchas cosas. Cuando Cristo vuelve a venir, entonces tendremos pues más misterios revelados, pero hay muchos misterios en su palabra. El misterio del sufrimiento del mundo, pues está ahí también, está latente. El ejemplo de Cristo en Filipenses, Dios no se libró a sí mismo de que le pasaran cosas malas. Si a Cristo le pasaron cosas malas, si a Cristo lo crucificaron, entonces, ¿qué impide que a nosotros nos pasen cosas malas? Ver a Jesús es ver a un Dios que sintió dolor, tuvo problemas, lo atacaron, lo calumniaron, lo azotaron. Bueno, él tuvo angustia, tuvo tristeza, ¿verdad? Él estuvo bien familiarizado con todo ese tipo de problemas. Nuestra esperanza no es solo una historia, una biografía, ¿verdad? De lo que pasó en la Biblia, sino que es algo real, es algo vivo, es algo permanente, es algo que está en progreso, que está vigente todavía, que es de todos los días. En nuestro sufrimiento nosotros participamos en los padecimientos de Cristo, pero Él también participa con nosotros en ese sufrimiento. La realidad de la presencia de Dios con nosotros en el valle de sombra y de muerte la vemos en el Salmo 23. David escribió este salmo en uno de los momentos más oscuros de su vida. Recordemos que él cayó en adulterio y mandó a matar a Urías para quedarse con la esposa. Entonces él experimentó la oscuridad, él experimentó los valles de sombra y de muerte, lo tenemos en el Salmo 23, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. No tenemos tiempo, mis hermanos, de analizar todo el Salmo 23, ya prácticamente se nos fue, pero los valles de sombra y de muerte, los valles de la vida, mis hermanos, son esos momentos difíciles, esos momentos oscuros, esos momentos de crisis, de preocupación, de enfermedad, de dolor, de sufrimiento. Y el Señor, como he dicho ya varias veces, no nos garantiza que no va a haber sufrimiento. Todos estamos expuestos y todos vamos a pasar por los valles de sombra y de muerte. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hay para nosotros entonces? Primero, debemos entender que la sombra, mis hermanos, generalmente se ven mucho más grandes de lo que son. Depende de dónde nos paremos, podemos ver la sombra muy grande. Entonces a veces nos ahogamos en un vaso de agua, a veces nos preocupamos y hacemos las cosas mucho más grandes de las que son y nos falta fe y pues exageramos la preocupación. Yo hace un par de noches, no sé si fue en mi oración de la mañana, pero le tuve que pedir perdón al Señor porque me recordé que envejecí como 10 años porque mi negocio quebró y que me quedé con una deuda millonaria, ¿verdad? Entonces esa preocupación de esos meses o de ese año, par de años que pasé yo con esa preocupación, pues yo creo que me cayó todo el viejo encima. Y alguien por ahí me dijo, ya te pusiste viejo de la noche a la mañana, por las preocupaciones, porque eso envejece. Y reflexionando, hace un par de días le digo, Señor, perdóname por mi falta de fe, perdóname por afligirme, por ver las sombras tan grandes. Si tú has sido fiel conmigo, nunca me has desamparado, nunca ha faltado un pan en mi mesa. Siempre has estado tú atrás. Cuando hay una sombra, mis hermanos, hay una luz atrás. No puede haber sombras si no tenemos una luz atrás. Y esa luz es la luz del Señor que está atrás de nosotros, estamos en el valle de la sombra y de la muerte, y no nos desampara. Y cuando pasa la crisis, ¿verdad? Entonces, Señor,
qué tonto fui. O sea, ¿por qué me afligí? ¿Por qué me preocupé? ¿Por qué dudé de que tú estabas conmigo? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. No, no debemos temer, mis hermanos. Sé que a veces no lo podemos evitar, pero es que caminamos por el valle con el Señor. Él está atrás de nosotros, esa luz que viene atrás de nosotros. Él está con nosotros. Pues. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Dice la Reina Valera, pero ahí las versiones nuevas dicen, tú estás conmigo. Creo que es la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la que dice, tú estás a mi lado. Ahí está el Señor, con nosotros. No nos garantiza que no vamos a tener sufrimiento y crisis, pero sí nos promete que está con nosotros, que va a estar con nosotros. Tú estarás conmigo. Él está ahí. No lo podemos ver, no lo podemos sentir a veces sentimos su presencia, pero no siempre. Generalmente en una época de crisis, no. Le preguntamos, ¿dónde está, Señor? Cuando hay sufrimiento, ¿dónde estás? Como el Job decía, ¿por qué volteas de mí tu rostro? Mismo Jesús en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero el Señor está con nosotros. En valle de sombra y de muerte está con nosotros. Job pasó por el valle de sombra y de muerte, pero al final encontró la luz, encontró su recompensa. Y el Salmo 23 termina con esto: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor me daré por las días. Hermanos, el bien y la misericordia están con nosotros. La presencia del Señor está con nosotros. Él está con nosotros en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento. Una última analogía ya para cerrar, porque ya se nos terminó el tiempo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los padres con relación a nuestros hijos? ¿Qué queremos los padres de nuestros hijos? Pues queremos lo mejor para ellos. Queremos que no sufran, que no pasen las penas que nosotros pasamos, ¿verdad? Entonces, los consentimos, los sobreprotegemos, les damos todo lo que quieren, no queremos que estén tristes, que se depriman. Hay quienes dicen, miren, a los niños chiquitos no les avisen que se murió una abuela, porque para que no sufran. Entonces metemos a nuestros hijos en una bola de cristal. ¿Y qué pasa? Pues muchas veces los echamos a perder, o crecen débiles, ¿verdad? Como no han sufrido, no saben qué es eso, y a la hora que viene la prueba, la dificultad se derrumba. Nosotros como padres, nuestra responsabilidad es enseñarles a volar con sus propias alas, a que pasen circunstancias difíciles. Hay padres que a los 18 años sacan a los hijos de la casa, que van a ver cómo se ganan la vida. Y dice uno, a la que bárbaro, ¿verdad? No, pero muchas veces cuando hacen eso, pues, los hijos son hijos exitosos porque ven la necesidad y entonces van viendo cómo salen, cómo pues, se valen por sí mismos, pero hay padres, otros que ahí están sus hijos 40, 50 años y los siguen manteniendo. Entonces, es importante, mis hermanos, es necesario el sufrimiento, la prueba, la crisis. El Señor en su infinita sabiduría sabe eso, sabe que necesitamos estar expuestos al sufrimiento, sabe que necesitamos la crisis, porque Él trabaja en nosotros en esas épocas. Es cuando Él nos moldea, es cuando Él nos enseña a depender de su amor y de su presencia, es cuando Él nos enseña a amarlo por lo que Él es y no por lo que nos da. El hijo que ama a su padre solo porque le da, y cuando le deja de dar, deja de ser hijo, pues qué tipo de hijo es, ¿verdad? Entonces, así es el Señor con nosotros. O sea, no debemos amarlo por lo que nos da, porque estamos bien, porque no hay crisis, porque no hay sufrimiento. Simplemente debemos amarlo porque es nuestro Padre, porque Él es sabio, porque Él sabe lo que hace, su sabiduría es superior a la nuestra, porque Él es omnipotente, porque Él es soberano. Su soberanía la que es necesario que respetemos. Entonces, si Él permite el sufrimiento, Él permite la crisis, Él sabe que es para nuestro bienestar. Alguien mencionó, no recuerdo quién, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Todas las cosas nos ayudan a Dios. Aún la prueba, el sufrimiento, una enfermedad, todo. Por supuesto, si sabemos sacar el aprendizaje, si sabemos sacar la enseñanza,
Porque si viene la prueba, la dificultad, de todos modos no aprendemos y seguimos cometiendo los mismos errores, entonces no va a haber crecimiento y no va a haber aprendizaje. Pero bueno, con esto tratamos más o menos de abordar este tema. Esperemos que pues ya tengamos un poquito más de luz al respecto. Y pues dejo abierto nuevamente algunos minutos aquí, si alguien quiere comentar algo o alguna pregunta. Ya dije que los maestros en la época posmoderna no lo sabemos todo, así que si preguntan trataré de tener la respuesta, pero no les garantizo saberlo todo. ¿No hay preguntas? Quisiera que hubiera reflexión de lo que estamos hablando. ¿Comentarios? No tienen que estar de acuerdo conmigo, se los dije la semana pasada. Se vale decir que no están de acuerdo. Amén, hermanos. Dios les bendiga esta noche. Tal vez Sí, no, hermano, adelante. no una pregunta, ¿verdad? Más que todo, quiero hacer un comentario, ¿verdad? Por ejemplo, meditando siempre sobre el tema de que si somos nosotros los responsables del sufrimiento, ¿verdad? Y sabemos pues de que una de las primeras órdenes que Dios nos dio fue multiplicarnos, ¿verdad? Pero usted hablaba de desnutrición, ¿verdad, hermano? Y esto es producto muchas veces, tal vez de ese desorden cuando nosotros tomamos esa ordenanza que Dios nos dio de multiplicarnos, ¿verdad? Y a veces hay personas que tienen muchos hijos, ¿verdad? Demasiados, ¿verdad? Porque Dios, así como dijo, multiplíquense, también dijo que sojuzguemos, ¿verdad? La creación que Dios nos la dio para que la administráramos, pero como que la administramos mal, ¿verdad? Mi papá, por ejemplo, me contaba una anécdota, ¿verdad? Que él en una ocasión, en una fiesta de esas que hacen cumpleaños a veces, ¿verdad? Lo invitaron a un cumpleaños de un tío. ¿Cuál fue su sorpresa? Que él conoció a 50 tíos ahí, ¿verdad? Y todos hijos del mismo bisabuelo, ¿va? ¿Cómo es posible, verdad? Que un ser humano llegara a reproducirse en 50 personas más, ¿verdad? Pero es producto de esto que menciono, ¿verdad? De que a veces como que hay un desorden ya en esto y hasta en eso tenemos que saber sojuzgarnos, ¿verdad? Y más que todo la creación, lo que Dios nos dio. Ahí estamos acabando pues con los recursos, ¿verdad? Estamos haciendo un mal uso de algo ahí, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Sí, hermano, muchas gracias por el comentario. Es cierto, cuando uno ve los lugares de mayor pobreza en el interior de la República, uno mira a las mujeres con 7, 8 hijos, chineando a los 14 años. Ese es un problema cultural, pero ahí también tenemos responsabilidad como iglesia de educar a esta gente. Los programas de ayuda, de misericordia, tienen que ir muy encaminados al tema de la educación, ¿no? Tampoco es solo ir a darle a la gente, porque la gente se malacostumbra que todo le cae del cielo, pero es un programa integral en donde se debe educar, pero sí, sí tenemos responsabilidad, hermanos, como iglesia, y tenemos que asumirla, y tenemos que trabajar. No es bíblico aquel dicho, ¿verdad? De a Dios rogando y con el mazo dando. Muchos creen que es un versículo bíblico, pero no está en la Biblia, pero yo creo que es cierto. Yo creo que tenemos que doblar nuestras rodillas, pedirle al Señor, pero a la vez trabajar para hacer las cosas, para que las cosas sucedan, ¿verdad? Hay un dicho en inglés que dice, make it happen. Haz que esto pase, haz que esto suceda. Somos responsables de que las cosas sucedan. Y oramos al Señor poniendo en sus manos nuestros planes, nuestros proyectos. Pero no podemos pedirle al Señor, bendíceme si no tengo planes, si no tengo proyectos, si no voy a hacer nada, ¿qué le voy a poner en sus manos? Entonces, es importante trabajar. Si damos testimonio como iglesia, cuando trabajamos y cuando ayudamos.